¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a empezar con el repaso del grupo. Espero que todos estén bien, todos adentro. Vamos a dar inicio para que no pase más tiempo ya. Ya se conectó la mayoría. Tenemos 36. ¿Y que vamos a comenzar? Si no se avisan nada más, si no se logra ver el PPT también me comunican. Como les dije la vez pasada, chicos, me avisan prendiendo el micrófono porque cuando proyecto de la tablet no veo si levantan la mano. De todas formas, si voy a dar pequeñas pausas para que puedan aclarar sus dudas y eso a lo largo de la clase, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el repaso de pares craneales. El día de hoy toca lo que es repasar todo lo que son pares craneales y su forma en la cual ellos emergen del tronco. Entonces vamos a comenzar. Acá tenemos básicamente una vista general del tronco encefálico y el cerebro. Entonces vamos a ver cómo estos pares craneales emergen a lo largo de todo el tronco. Como pueden ver, tenemos un total de 12 pares, pero de estos 12 pares solamente vamos a estudiar desde el tercero. O sea, van a ver los pares craneales que no los vamos a tocar. ¿Cuáles son esos? El primero y el segundo. Que no es que no lo vayamos a ver. Lo que pasa es que existe una clase específica para cada uno de ellos. O sea, para el nervio olfatorio y para el nervio óptico, porque son pares craneales especiales. Y también existe una clase para el octavo, pero el octavo sí vamos a ver más que dos anatomía, nada más. Vamos a empezar con la clase. Si recordamos, tenemos tronco encefálico, y si nosotros recordamos, cada parte del tronco tiene un origen real de lo que los pares son los pares craneales. Si nosotros utilizamos una regla que se conoce como la regla de los cuatro, donde solamente vamos a ver la regla número 3, esta nos va a decir lo siguiente: que existen 4 pares craneales en la protuberancia, 4 pares craneales por arriba de la protuberancia y 4 pares craneales por abajo de esta. De esa forma se completan los pares craneales que pertenecen al tronco encefálico, nuevamente haciendo referencia de que se consideran pares craneales verdaderos a partir del tercero hacia abajo. El primero y segundo son prolongaciones más que todo del cerebro. Desde el tercero hacia abajo tienen todos los pares craneales su núcleo dentro del tronco encefálico. Por eso es que son considerados como verdaderos. Entonces, ¿cuáles son los pares craneales que están en el tronco? Los siguientes. Los 4 que están arriba, ya conocemos dos, el primero y el segundo, pero estos dos de acá están por encima a nivel del cerebro. Dos de ellos, que sí son los que vamos a ver, está el tercero y el cuarto, ellos pertenecen a mesencéfalo. Entonces ya ves, tienen los 4 por arriba. Los 4 que están en la protuberancia son los siguientes. Tienes acá el trigémino, tienes acá el sexto, que es el abducens, tienes el séptimo, que es el facial, y por último tienes el octavo, que es el vestíbulo coclear. Esos 4 tienen sus núcleos a nivel de la protuberancia. Y por abajo, los 4 restantes son los pares craneales bajos, que se denominan así porque están en la parte final del tronco, y estos vendrían a ser el glosofaringio, el vago, el espinal y obviamente el hipogloso. Esos son los 4 que están abajo en lo que es el bulbo raquídeo. Entonces, como ves, tenemos núcleos en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo a lo largo de todo el tronco. Y tú te preguntarás por qué sería importante entonces recordar esto, porque esto te ayuda a ti a entender por qué los síndromes vasculares te van a cursar con, de repente, hipoestesias, parálisis de alguna parte de la cara, dependiendo del territorio arterial que se ve afectado en el tronco. Te pongo un ejemplo que quizás ya lo has visto, que por ejemplo es el síndrome de Wallenberg. Si tú recuerdas el síndrome de Wallenberg, había una isquemia en todo lo que es la parte dorso-lateral del tronco encefálico. ¿Y qué parte del tronco era? La parte del bulbo. Ahí en bulbo vamos a ver que en esa parte de bulbo ubicamos en toda la parte lateral el cordón posterior, el núcleo ambiguo, tenemos también el núcleo trigeminal, y como toda esta parte sufre isquemia por defecto de la arteria cerebelosa posterior inferior, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, la sintomatología, pérdida de la sensibilidad de tipo termoalgésica de la mitad ipsilateral de la cara, al igual que la ipsilateral del cuerpo
y vamos a tener contralateral al cuerpo, en el caso de la termoalgésica. También vamos a ver que se va a ver afectado glosofaringe y vago, por eso va a haber también disfagia. Entonces, nosotros sabemos que ese síndrome tiene su localización en el tronco y a nivel del bulbo raquídeo, y la arteria que está afectada es la arteria cerebelosa posterior inferior. Para eso es que es útil. Entonces, ¿hasta acá se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Bien, chévere, me alegra. Cualquier cosa me avisan ya si no se escucha bien. Chévere, chévere, chévere. Entonces, básicamente es una regla bastante práctica para encontrar la localización de los núcleos de los pares craneales. Y como les digo, es importante por eso, porque de esa forma te entiendes por qué los síndromes vasculares te dan esa sintomatología tan característica. Si no, imagínate, sería un caos poder recordar todo eso. Entonces, memorizarlo realmente no es muy práctico. De repente en anatomía general sí era más fácil memorizarte, pero acá no es tan sencillo. Memorizarte no te va a ayudar mucho cuando tengas que entender por qué estos síndromes vasculares te dan esa sintomatología tan rica, tan florida en el paciente. Muy, muy expresiva. ¿Ah? Posterior, espinosalámico lateral y cerebeloso anterior. ¿Y asensivos de qué? Acceso. Hace. Acá igual. Listo. Entonces, ya tenemos ahí la ubicación de los núcleos de los pares craneales. Entonces, ya ustedes saben que si les llegan a preguntar, obviamente, ya ustedes saben dónde está cada núcleo. Si les preguntaran dónde se encuentra el núcleo del tercer par craneal o oculomotor, se localiza a nivel de mesencéfalo. Ahora, en histología ustedes han visto que nosotros tenemos cortes. Esos cortes es para que ustedes aprendan específicamente a qué nivel del tronco está cada núcleo. Porque, ok, está bien que tú me digas que en el mesencéfalo está el oculomotor. Eso está bien, está perfecto. Pero yo quiero que seas más específico, porque este es un curso de morfofisiología y ahora estamos viendo anatomía. Y yo quiero que tú seas lo más específico posible. Si tú te acuerdas, si tú haces un corte a nivel del colículo superior, ahí vas a localizar el núcleo oculomotor. Entonces la respuesta sería a nivel del colículo superior en el mesencéfalo. Mesencéfalo, colículo superior. Si tú haces un corte a nivel del colículo inferior, tú localizas el núcleo del cuarto par craneal. ¿Ves? Entonces hay pares craneales que sí tienen una posición muy específica en el tronco. Hay otros que va a variar mucho y que, bueno, eso sí, normal, si no me das cuenta, está perfectamente bien. Pero hay pares craneales que tienen posiciones muy específicas, que eso sí o sí tienes que decirlo de forma específica dónde está. Como por ejemplo, el mesencéfalo, que tiene a nivel de colículo superior, repito, tercero, y a nivel de colículo inferior, cuarto par craneal. ¿Ven? Entonces, por eso se les enseña la parte histológica. Y como ven acá, de este lado ahora sí vamos en la muestra. Aquí tenemos todos los pares craneales a partir del primero. Si ustedes ven acá, este que ven ahí, ese de ahí es el nervio olfatorio. Pero este más que todo es el bulbo y el tracto olfatorio. ¿Por qué? Porque mira, vamos a agrandarlo. Esto que ves aquí adelante, toda esta parte de acá, vamos a resaltarlo mejor. De verde, ups, muy grande, vamos a hacer un poco más pequeño. Todo esto es el bulbo olfatorio. Ahorita le pongo nombre, tranquilos. Y todo lo que está es el nervio olfatorio, pero la parte del tracto olfatorio. Entonces vamos a ponerle nombre. La parte abultada, como su nombre lo dice, es el bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. Y la parte larga es el tracto olfatorio. Entonces, ya ustedes pueden ver cómo se divide el nervio olfatorio. Y tú me preguntarás, entonces, ¿dónde está el nervio? Si dibujamos, vamos a dibujarlo por acá. Miren, tiene tracto olfatorio, se transforma en bulbo olfatorio, y en el bulbo olfatorio donde van a hacer sinapsis muchos nervios olfatorios. O sea, los nervios olfatorios son varios, que realmente son los que salen y protruyen hacia la nariz. Y lo vas a encontrar en el techo y en las paredes de la fosa nasal. Entonces, por eso es que es la zona donde vas a encontrar a los nervios olfatorios. Esos son los verdaderos nervios olfatorios.
Lo que tú ves arriba, esto que ves acá, realmente es la zona de llegada de información, es donde hace la primera sinapsis para irse hacia el cerebro. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos a nuestros nervios olfatorios. Por acá abajo, vamos a tener al segundo par craneal. Este segundo par craneal está formado por diferentes segmentos. Tenemos la primera parte, que lo estoy pintando de azul, que corresponde con el nervio óptico. Luego vamos a ver quiasma óptico, todo esto de acá. Y el tracto que ahorita lo vamos a ver quizás un poco mejor, porque está más hacia adentro. Todo lo que lo continúa hacia atrás, todo esto de acá, este es el tracto óptico. Entonces ya tienes las tres porciones. Tienes acá nervio óptico, tienes tracto óptico y tienes extracto óptico. Pues se me fue para arriba. Quiasma óptico, quiasma óptico. Y ahora sí, tracto. ¿Ven? Esas son las porciones de la vía visual, que como les digo, tiene su clase propia donde vamos a analizar todo su recorrido. Y van a ver por qué cada parte de esta se conoce como nervio, quiasma y tracto, porque cada uno va a llevar una fibra diferente. Nada más les voy comentando, el nervio óptico lleva fibras del mismo ojo, o sea, del ojo izquierdo, por ejemplo. El tracto óptico y el quiasma óptico es muy diferente. En el quiasma óptico las fibras se cruzan y en el tracto óptico ya las fibras están cruzadas. Por eso es que es muy diferente las lesiones que puedas tener a nivel del nervio, a nivel del quiasma y a nivel del tracto. No son iguales. Y luego lo vamos a aprender. Entonces, esos son el primer y segundo par craneal. ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, me alegra. Qué bueno. Hay cosas tranquilos, nomás avisan para poder esclarecer de repente algo. Como ven la diapositiva, de repente tenga imágenes que no tienen en su PPT, porque me gusta agregar alguna que otra imagen de ayuda para que puedan entender mejor lo que estamos hablando, pero igual con mucha confianza ustedes pueden pedírmelo por correo y les paso el PPT que tengo ahorita. No tengo ningún problema, pero me escriben, pues si no, yo no como les paso. Pues. Y hacia abajo, vamos a tener ahora sí, a partir del tercer par craneal, que lo consideramos como verdadero. Aquí, por ejemplo, podemos ver la emergencia del tercer par craneal, que es el oculomotor, este que está acá. Ese es nuestro oculomotor. Ahí emergiendo entre dos arterias, que la arteria que está por abajo, esta de acá, es la arteria cerebelosa superior, y esta que ves acá es la arteria cerebral posterior. Entre las dos arterias sale el oculomotor. Es como su punto de referencia cuando tienes la vasculatura del tronco, entre ambas ramas le hacen una pinza al oculomotor, por ahí sale entonces. Por eso es que si hay un aneurisma, y cuando hablo de aneurisma me refiero a una estructura sacral que se forma en una arteria por debilitamiento de la pared vascular, la sangre se colecta aquí adentro. Al hacer eso se va distendiendo la pared de la arteria, formando un saco lleno de sangre. Eso es un aneurisma. Y cualquier estructura que pase cerca la puede llegar a comprimir. Y en este caso, si tenemos acá el oculomotor, lo va a comprimir, generando obviamente parálisis de los músculos extraoculares, por lo menos de la mayoría. Acuérdense que la mayoría de los músculos está inervado por el oculomotor, salvo dos. Entonces ya tenemos ahí nuestro oculomotor. Vamos a pasar a la siguiente imagen, porque aquí se ven los pares, sí, pero en las otras imágenes se ve un poco mejor. Miren, y acá tenemos lo que les comentaba. Todo esto que ves acá, nervio óptico, todo esto que ves acá, tracto óptico, y esto que ves acá es el tracto óptico. Es el quiasma óptico, y esto de acá es el tracto óptico. Ahora sí, nervio, quiasma, tracto. Ahí están. Quizás de repente si con el blanco no se ve, con morado les coloco. Todo esto es nervio, todo esto de acá es su quiasma y todo esto de acá es el tracto. Y esta estructura que tú ves aquí es el mesencéfalo. Todo esto que ves acá. Todo esto. Ahí tienes a tu mesencéfalo. Con sus pies pedunculares. Entre los pies pedunculares hay una fosa. Esa es la fosa interpeduncular. De ahí está saliendo el óculo motor. Si le hacemos zoom, miren cómo sale.
Ahí tenemos a nuestro óculo motor emergiendo y ese es el sitio conocido como origen aparente. Entonces, cuando nosotros estudiamos pares craneales, surgen dos términos. El término, vamos a ponerle de blanco mejor para que se vea. Origen aparente y origen real. ¿Son diferentes? Claro que sí. El origen aparente es de que, como su nombre lo dice, aparentemente donde están naciendo. Da la impresión de que nacen de ahí. Por ejemplo, si vemos acá el óculo motor, pareciera que nace desde la fosa interpeduncular. Pareciera, pero no. Su origen real, ya ustedes saben que está mucho más atrás. Si lo dibujamos acá en la imagen, su origen real estaría por aquí, por delante del acueducto cerebral y más o menos relacionándose con la sustancia gris central a nivel del colículo superior. Entonces, desde acá él saca sus axones y emerge, ¿ves? Por eso es que tú hablas de un origen real y un origen aparente. Esa es la diferencia. Entonces, ya que sabemos eso, ya entienden mejor cuando hablamos de origen real y aparente. Entonces, yo les puedo preguntar de diferentes formas. Si yo les pregunto cuál es el origen real del oculomotor, es la fosa interpeduncular. Pero si yo les pregunto el origen, el aparente es la fosa interpeduncular, pero el real es en el mismo mesencéfalo, pero a nivel del colículo superior. ¿Ves? Entonces, nuevamente, si les pregunto origen aparente, sería fosa interpeduncular. Si les pregunto origen real, tendría que ser a nivel de los colículos superiores o en el mismo mesencéfalo. ¿De acuerdo? Está bien, como les digo, decir mesencéfalo, sí está bien, pero nosotros les pedimos que sean más específicos. A nivel del colículo superior es algo más específico, ¿me entiendes? Porque ya estamos entendiendo que tú lograste entender que a ese nivel se localiza ese núcleo y que si hay alguna afección neurovascular a ese nivel, va a afectar a el oculomotor. Por eso es que somos tan fastidiosos en este aspecto, porque tú puedes saber con mucha precisión la zona afectada por ese territorio vascular. Por eso somos tan fastidiosos para que ustedes sean específicos, ¿no? Y miren acá, tenemos aquí la fosa anterior, donde visualizamos el bulbo hepatorio. Miren cómo emerge. Justo está encima de la lámina cribosa. En el medio está la cresta gali, todo eso de la cresta gali. Y a los costados tienes el nervio hepatorio. De ahí nace y se va directo hacia el encéfalo, que se ha removido. Y por acá atrás puedes visualizar el nervio óptico. Mira, ¿ves? Se ve bacán ahí. Todo eso es el nervio óptico, que también está ingresando. Esta imagen de acá puede parecer compleja, pero en realidad no lo es. Vamos a poner otro color. Está bien rojo. Entonces, miren acá. Aquí tenemos la mayoría de pares craneales se ve hasta el 8, porque ya los demás no se ven, pero se ve hasta el 8. Entonces, miren, ¿qué vamos a visualizar acá? Miren acá. Este cachito que sale por acá, ese es el primer par craneal, ¿ves? Que está, esto que ves acá es la cresta gali. Entonces se ha retirado todo lo que es el techo de las órbitas. Se ha removido junto con la parte de la fosa media, su techo, se ha resacado todo para poder ver cómo se va a distribuir la inervación de estos pares craneales. Entonces, miren, acá tenemos al segundo par craneal, el nervio óptico, acompañado de la arteria oftálmica, ¿ves? Si la ven, ahí me dicen si no la ven. Ahí está. Si no le pongo, lo coloreo. Vamos a poner este de verde. Ojalá se vea. Voy a aumentar el brillo, que si no veo. Ahora sí. Ahora sí está medio ciego yo. Todo eso de ahí es la arteria oftálmica, que voy a quitarle un poquito de resaltado para que se vea. Todo eso de ahí. Eso implica que la arteria de donde está saliendo, que es todo esta que ves acá, es la arteria carótida interna. ¿Ves? Todo esto de acá. Todo eso es la arteria carótida interna. Entonces, la arteria oftálmica es rama de la carótida interna. ¿Ves? Entonces, voy a poner por acá, arteria oftálmica. ¿Ven? Y seguimos el orden, ya tenemos, mira, primero, segundo y ahora tercer par craneal, que está aquí. Este de acá. Este es el tercer par craneal, el oculomotor. Entonces, fíjense cómo de ahí, si le hacemos el seguimiento, vamos a tener que desde ahí
El locomotor se viene y va en dirección hacia el ojo. Aquí lo perdemos a este nivel porque de acá se divide en varias ramas, una división superior y otra inferior, para inervar la mayoría de los pares craneales. Entonces acá les pregunto, la mayoría de músculos extraoculares, aquí les pregunto, entonces, ¿qué músculos son los que inervan el oculomotor? ¿Quién me puede decir? Si quieren escriben, no es necesario, voy a poner acá en la pantalla a ver si se acuerdan, porque es importante. ¿Qué músculo inervaba? Así que lo pueden escribir, prender su micrófono como gusten. ¿Recuerdan qué músculos inervaba el oculomotor? Son importantes, si no yo se los digo. Eran básicamente el elevador del párpado superior, ese es uno, muy importante. ¿Cuál es el otro? El recto superior, ese es otro. ¿Cuál otro tenemos por ahí? Los oblicuos, pero ¿cuál de los dos? Porque hay dos oblicuos. El inferior. El inferior, ya tenemos el oblicuo inferior, por ejemplo. Ya entonces tenemos recto superior, elevador del párpado superior, oblicuo inferior. Nos faltaría, ¿cuáles nos faltan? El recto, inferior. y el inferior, ¿y cuál más? Falta uno. El medial, exactamente. Entonces, como ven, ya nos queda solamente dos. Solamente hay dos músculos. Ahorita los vamos a ver. Solamente hay dos músculos que no son inervados por el oculomotor, de todos los que tenemos. Entonces ya tú dices, entonces es más sencillo, ¿ves? Entonces ya tenemos ahí el oculomotor. Luego vamos a tener, en orden de salida, el cuarto par craneal. ¿Ves? Aquí está. Entonces tenemos primero, segundo, tercer y cuarto par craneal. Es fácil de identificar al cuarto par craneal por dos cosas. Uno, es sumamente delgado. Y dos, es el único par craneal que sale en la parte posterior del tronco. Es el único, y ahorita les voy a mostrar. Entonces, todo eso que ves ahí es el cuarto par craneal. Y yo quiero que vean esto. Miren, vamos a seguirlo. Seguimos, lo seguimos, lo seguimos. Y mira dónde ha llegado. Acá, ¿ves? Aquí llega. Y aquí hay un músculo que está seccionado. Y aquí en este Perdón, creo, no sé si es mi internet o a lo mejor otra vez se congeló. Sí, ¿Sí? para ¿Dónde? congelando, doctor. Sí, Iba sí, con doctor. Es retraso. como que tarda un poco en cargar los fotogramas que va compartiendo. Un segundo, y recién luego se actualiza y aparece la imagen ya que ha dibujado. Ahí se ve bien. Ahí recién apareció, por ejemplo, el cuarto. Hace un ratito no aparecía, recién apareció. Ok, bueno, ahí está. Me avisan si no ven. Voy a dibujar lo siguiente y si no se ve, me avisan. Entonces, miren cómo el recorrido del cuarto par craneal llega hasta acá. ¿Ves? Hasta aquí. Ese que ves ahí es el músculo oblicuo superior. Todo esto que está acá, miren. Todo esto que está acá. Ese es el músculo oblicuo superior. Me avisan si no se ve. Está resaltado con verde. Lo estoy resaltando con verde para que lo vean. Si no se ve, me avisan para ver si es el internet de repente, porque como estoy en la universidad, hay varias personas usando el internet y de repente como que se lagea un poco. Entonces, ese es el oblicuo superior, el que le da el nombre al nervio troclear. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué entonces se llama troclear? Acuérdense que este nervio, que es el cuarto, tiene dos nombres, troclear y el otro es patético. Troclear viene por precisamente que está inervando el músculo oblicuo superior. Si tú ves aquí en esta zona de acá, esta muesquita que tú ves acá en la parte interna y superior de la órbita, eso es la zona de inserción del oblicuo superior antes de llegar al globo ocular. Ahí lo podemos ver. Como puedes ver, pareciera una polea. Eso significa troclea. Troclea quiere decir polea. Entonces, por eso es que el nervio cuarto se conoce también como troclear. Lo otro es que, obviamente, la lesión que compromete a este nervio te da una mirada muy característica, que el paciente te mira como de reojo, y eso se conoce como la mirada patética. Por eso el otro nombre, patético. ¿Ves? Entonces ya tienes acá al oblicuo superior. Entonces ya tenemos primero, segundo, tercero y el cuarto par craneal. ¿De acuerdo? Hasta ahorita todo bien, muchachos. ¿Se ha visto? ¿Sí se ha visto o había algún problema? ¿Me avisan? Sí se vio. Bacán, porque a veces hay un pequeño retraso cuando hago más que todo cambios en la pantalla. Pero voy a tratar de ir un poco más despacio. Disculpen si voy un poco acelerado, pero como hay poco tiempo, es una sola hora, tengo que mostrarles lo más posible
para que puedan irse tranquilos, porque si no, bueno, igual en su práctica van a reforzar, ¿no? Pero me gusta que sepan lo que más se pueda de la clase se lo lleven, ¿no? Entonces, si ya tenemos acá el cuarto par craneal, el que le sigue en orden de emergencia es este de acá. Es el quinto par craneal, ese es el trigémino. Y bueno, creo que ni siquiera vale la pena resaltarlo, es gigante, ¿no? O sea, es imposible no verlo, es imposible no verlo. Toda esta estructura gigante que ves acá, ese es el trigémino, todo, todito. Y como puedes ver acá, el trigémino tiene dos raíces. Entonces, es mucho más de lo que simplemente acá. Lo que yo estoy dibujando es la raíz sensitiva, ¿ves? Todo esto de verde. Y al costadito, por dentro, mira, voy a dibujar de azul. Todo esto que ves acá, esta es la raíz motora. Entonces, el trigémino tiene dos raíces, una raíz sensitiva y una raíz motora. Y ahí entonces puedes ver por qué el trigémino se considera un nervio mixto, sensitivo, motor. ¿Y cuál de estas tres ramas? Porque el trigémino tiene sus tres ramas y ahí las puedes ver todas. Todas se ven acá. Vamos a quizás. Quinto 1, quinto 2, quinto 3. Entonces, ¿cuál de estas tres ramas tiene la capacidad motriz, además de la sensitiva? El quinto 3. Exactamente. ¿Ya ves? Perfecto. Es el quinto 3. Porque el quinto 3 es mixto. Acuérdense que además de llevar la sensibilidad del parte de la del maxilar anterior o mandíbula, también lo que hace es llevar información motora para los músculos masticatorios, como por ejemplo el macetero. Como por ejemplo lo que es el macetero. Entonces ya tenemos ahí los pares craneales hasta el quinto. El sexto se ve también, sí, pero un poco más chiquito. Lo tienen por acá abajo, ¿ves? Ahí, no sé si lo logran ver. Si lo corren por acá, también está aquí. Ese es el sexto par craneal. ¿Ves? Ese que está ahí. Entonces, ahí tienes al abducens. Ese es el abducens. Entonces, ya tenemos hasta el sexto. Si nos fijamos, por aquí tenemos al 7 y tenemos al 8, que se ven apenas por ahí al fondo. ¿Eh? Entonces ya tenemos hasta el octavo, que les dije que se veía. Entonces, como ven, respeta el orden de emergencia, por eso se denomina primero, segundo, tercero, cuarto, porque van desde arriba hacia abajo. Desde la parte más medial hasta la parte más lateral, se van abriendo. Entonces tenemos ahí todos los pares craneales. Ya, aquí he cambiado de imagen, no sé si no se me avisan. En esta imagen vamos a visualizar lo que vendría a ser el cuarto par craneal. Este que ves acá emergiendo, por debajo de la lámina cuadrigémina, vamos a pintarla, fíjense. Tenemos acá el folículo superior, como esto de acá, en ambos lados, obviamente. Y los folículos inferiores. Todo esto son folículos inferiores. Y separados por el surco cruciforme. Todo esto se le denomina lámina cuadrigémina. Entonces, por debajo del folículo inferior, que es este que ves acá, emerge o sale el nervio troclear. Vamos a ponerle acá, troclear. ¿Ves? Es el único par craneal que sale del aspecto posterior al tronco encefálico. Entonces le va a dar una vuelta. Si tenemos por acá nuestro mesencéfalo, lo vamos a dibujar aquí. El troclear sale por atrás, da toda una vuelta, y luego se hace anterior. Es uno de los pares craneales más finos, más delgados que hay. Porque, bueno, su función es bastante, por así decirlo, específica. Es motor puro y solamente se encarga de uno de los músculos extrapolares, que vendría a ser el óptico superior, que es importante, ¿no? Pero bueno, solamente como tiene una función motora, es un nervio bastante delgado, ¿no? A diferencia del tercero, que tiene también la función motriz, función parasimpática, por ejemplo. Entonces, hasta acá se entiende. ¿Quieren que repita algo? Todavía tenemos tiempo. ¿Quieren que repita algo? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna duda? Con lo que hemos visto, ¿no? De repente algo que no se apreció que estaba proyectando y se congeló la pantalla. Mil disculpas por eso. A veces no me doy cuenta si se congeló o no. Bien, entonces veo que sí se está entendiendo y que no hay dos dudas por ahí. Igual cualquier cosa con confianza, como les digo, preguntan, hay gusto que me pregunten.
Entonces, voy a poner un poco de zoom, ahí nomás, para que se vea. Entonces, miren, aquí tienes el globo ocular, esto lo vamos a ver todavía en la clase de ojo, cuando veamos vía visual, y creo que es en la semana 6, creo, ya casi terminando, ya todo eso falta todavía bastante. Bueno, ni mucho, pero todavía falta. Entonces tenemos todos los músculos extraoculares y aquí lo que tenemos es una órbita del lado derecho. Y lo que vemos aquí, este musculito que lo ves acá, mira cómo viene, se inserta en la parte superior de la órbita y medial y luego se dirige hacia el globo ocular. Ese que ves ahí es el, vamos a poner por aquí, oblicuo superior. Es el único que voy a resaltar su nombre porque quiero que vean la forma tan característica que tiene. Como deja esta tróclea que ves acá, el nervio se llama tróclea, a eso me refería, ¿ves? Es una polea. Por arriba tienes el recto superior y por encima del recto superior tienes el elevador del párpado superior. Si nos vamos más hacia adentro, tenemos el recto medial y lateralmente el recto lateral. Hacia abajo, oblicuo inferior y tenemos el recto inferior. ¿Ves? El oblicuo inferior tiene una característica de inserción transversa hacia el ojo, ¿ves? Desde la parte del suelo de la órbita hacia el ojo. Tiene características de inserción, se reconoce bastante fácil por eso. Entonces ya tenemos todos los músculos extraoculares. Entonces ahora yo te voy a preguntar, o sea, no es en serio, te voy a preguntar, sí, no te vayas a desconectar. Eric pregunta y se empiezan a desconectar, ¿no? Baja de 60 que estamos, empieza a 53, 58, 57. Tranquilos, relax. No lo hago con mala intención, es, por así decirlo, una pregunta que hago al aire, para que respondan. Entonces, si vemos, ¿cuál sería entonces la inervación de cada uno de ellos? Vamos a ver. Si empezamos, el superior, óculo motor. Recto superior, óculo motor. ¿Qué más? Recto medial, óculo motor. Recto inferior, óculo motor. Oblicuo inferior, óculo motor. Ya tenemos casi todos, pero nos faltan dos. Entonces, ¿cuáles son los que nos faltan? Oblicuo superior y recto lateral. Entonces, el oblicuo superior está inervado por el troquear, ya les dije bastantes veces. El cuarto. Y el sexto, vamos a ponerle de color morado, y está inervando el último que queda, que es el recto lateral, sexto par craneal. Por eso se llama abducens, porque abduce el ojo, de abducir. Entonces, ya tenemos... ¿Qué pasó? Se puso negro en la pantalla. Perdónenme. Si ven ahí, chicos, discúlpenme, creo que se apagó un momentito la pantalla. Bueno, no me salió. Ya, acá. Todo acá. No está compartiendo, doctor. ¿No? A ver, se desconectó ya, ¿cierto? No. Dame un segundo. Te voy a volver a compartir. Listo, entonces, ahora sí. Entonces ya tenemos los músculos extraoculares, que son básicamente los que son inervados por los pares craneales oculomotores, como los tercero, cuarto y sexto par craneal. Entonces, ahí tienen como los músculos se insertan a nivel de la esclera. La esclera es toda esa estructura blanca que ustedes ven acá en la imagen. Todo eso blanco es la esclera. Ahí es la zona de inserción de estos músculos, que luego los vamos a estar analizando. Como vemos acá, tenemos los pares craneales restantes bajos. Y vamos a ver cómo se organizan. Si ustedes ven, desde el tercer que está acá arriba, lastimosamente ya no se ve el cuarto, pero lo vimos hace rato, vamos a ver que desde la fosa interpeduncular, esta zona acá es la zona de emergencia del óculo motor en la fosa interpeduncular, es su origen aparente. Entonces, el óculo motor, su origen aparente es la fosa interpeduncular. Si vamos hacia abajo, en el aspecto anterolateral de la protuberancia, tenemos la emergencia del trigémino. Entonces, aquí tenemos quinto par craneal. ¿Ven cómo sale? Justo en el aspecto anterolateral del tronco. Su raíz sensitiva saldría mediamente por acá. Es chiquitita, difícil que la vean en la práctica, a menos que sea una muestra muy bien conservada, no la van a ver. Lo único que ven ahí es la raíz sensitiva, la motora casi no se ve, porque como les digo, tienen que tener una muy buena muestra.
Si nos vamos hacia abajo, a nivel del surco pontobulbar o bulboplutino, vamos a tener que por encima de la pirámide vulvar, vamos a tener la emergencia de nuestro sexto par craneal, o sea, el abducens. ¿Ven? Por encima, inmediatamente por encima de las pirámides. En el mismo surco, pero lateralmente, por encima de la oliva, vamos a tener la emergencia. Mira, este que está acá, voy a ponerlo de blanco porque creo que será un poco mejor. Este que está acá es el séptimo par craneal, ese es el facial. Y el más lateral de todos, este que está acá, ese es el octavo par craneal. Como ven, 7 y 8 son los más laterales. Si lo hacemos por orden de emergencia, el que está en la línea media es el sexto, el que está en el medio de ambos, entre 6 y 8, es el 7, el más lateral de todos es el octavo, el vestíbulo coclear, que justo sale en este ángulo que ves acá, que se conoce como el ángulo pontocerebeloso. Porque es importante, porque si ustedes ven, ahora vamos a hacerle un zoom a esta parte de acá, ahí tenemos a Lushka. Ahorita lo vamos a ver tranquilos. Entonces ya tenemos el octavo par craneal. Hasta ahí tenemos el octavo. Ahora vamos a ver los pares craneales bajos. Y por bajos me refiero a los restantes. Entonces, tenemos la oliva vulvar y por delante y por atrás vamos a ver que salen estas estructuras, que son los pares craneales por estos surcos, conocidos como surco preolivar y surco retroolivar. Por el retroolivar, primero, vamos a tener el primer par craneal, que es este que ves ahí, que debe de ser el glosofaringeo. Luego tenemos uno grande con varias raicillas nerviosas. Este es el 10, es el vagus. Y tenemos este que asciende, ¿ves? Mira cómo asciende, ¿ves? Mira, mira, y se mete. Este de acá es nuestro espinal o accesorio. Están las dos formas, cualquiera de los dos nombres está bien. Espinal o accesorio. Y este par craneal que está aquí, ¿ves? Con varias raíces. Todas estas raíces que ves acá son del hipogloso. Todo esto de acá es el 12º par craneal que está saliendo por el surco preolivar. Ese es el hipogloso. Entonces ya tenemos los pares craneales bajos. Básicamente ya tenemos todos. Lo único que no hemos visto es el troclear, pero por motivos de que se ha roto en esta muestra. Pero lo vimos hace ratito donde sale. Entonces ya tienen acá la emergencia de los pares craneales. Hasta acá pregunta, chicos. ¿Claro? Bien. Vamos a continuar. Si le hacemos zoom al ángulo pontocerebeloso, vas a ver lo siguiente. Esta estructura que ves aquí, todo esto de acá, se le conoce como todo esto de acá, frente, hasta acá, todo eso de ahí. Esto no, vamos a esto grumoso que ves acá, ya tú lo conoces. Estos son plexos foroideos que van sobresaliendo por ahí, todo esto. Como grumos, esos son plexos foroideos. Lo que tú ves acá, vamos a poner el nombre, esto de acá arriba, se le conoce como el flóculo. El flóculo pertenece al cerebelo y es parte de sus lóbulos. Hay un lóbulo que se conoce como lóbulo flóculo nodular. Entonces, esto que ves acá es el flóculo, parte de ese lóbulo, que se relaciona mucho con este par craneal que está acá, que es el séptimo, y este otro par craneal que está acá, que es el octavo. ¿Ves? Y por abajo tienes este espacio que ahora se ve mejor. Este es Lushka. Este de acá es Lushka. Por ahí se abre hacia la cisterna vulvar y hacia la cisterna pontina, el cuarto ventrículo que se comunica. ¿Ven? Entonces ahí tienes a Lushka. Por ahí se está abriendo. Ese es el foramen de Lushka, por eso se llama receso lateral. Entonces ya tenemos a nuestro flóculo, al séptimo y al octavo par craneal. Y por acá cerca, al costadito, tienes al sexto, ¿ves? Ahí se ve el sexto par craneal. Ahí lo tienes saliendo, por encima de la pirámide vulvar. Y aquí se ve mucho mejor el 12º, que es el hipogloso, ¿ves? Ahí se ve mejor cómo sale. Ve todas las raíces nerviosas desde acá hasta acá. Ese es el hipogloso. ¿Ven? Ese es el hipogloso. Esto ya son resonancias magnéticas, para que ustedes vean que también en la resonancia, como es un estudio tan específico y tan de buena calidad por el número de cortes y por la definición de sus imágenes, te permite visualizar básicamente los pares craneales. Obviamente no se van a ver perfectos, pero sí podemos ver algunos de ellos, su forma y su estructura. Por ejemplo, ahí podemos ver casi mejor lo que vendría a ser el nervio óptico. Por acá tenemos quiasma óptico.
Y el tracto, que bueno, ya el tracto está más arriba, está tapado por los lóbulos temporales. Todo esto que ves acá es el encéfalo, ¿ves? Todo esto es lo que ves encéfalo. Aquí está el acueducto de Silvio. Por acá se ve, mira, incluso el núcleo rojo, impresionante, ¿no? Tremenda por imagen, que se ve incluso hasta el núcleo rojo. Si vamos por acá, tenemos nuevamente, ahí se ve el nervio óptico, ¿ves? Todo esto es el nervio óptico. Y lo que está por arriba y por abajo, estos son los músculos. El primerito, el elevador del párpado superior, y el que está más abajo se visualiza el recto superior. Por acá tienes el recto inferior, y son los únicos que aparecen acá. Más el nervio óptico que está justo en el medio de todas las estructuras, ingresando al ojo. Y por acá tenemos al músculo motor. Si ustedes ven ahí, tenemos el mesencéfalo. Todo esto de acá es mesencéfalo. Y en la fosa interpeducular, vamos a poner otro color, está emergiendo el óculo motor. Aquí tenemos el tercer par craneal, saliendo precisamente en dirección hacia el ojo para inervar a esos músculos extraoculares, como lo es el recto superior, elevador del párpado superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Todos esos. Por eso es que si se te llega a afectar el óculo motor, tu ojo queda gran parte paralizado y se desvía hacia afuera. ¿Ves? Entonces, eso es lo que va a pasar con nuestro amigo el óculo motor. Acá es para que vean el trigémino como sale. Todo esto es la parte del puente, sus rodetes y un poco del pedúnculo cerebeloso medio, pero no se ve muy bien. En la siguiente se ve mejor el trigémino, ¿ya ves? Ahí se ve mejor. A este de acá es el trigémino. Que es la misma imagen, solo un corte, supongo un corte más abajo, porque aquí se ven mejor las raíces. Miren cómo sale. Entonces, ese que ves ahí es el trigémino en cara anterolateral de la protuberancia. Todo esto es la protuberancia. Hacia atrás, esto ya es cuarto ventrículo. ¿Ves? Cuarto ventrículo. Por adelante incluso puedes visualizar la arteria vertebral, la arteria basilar, perdón, la arteria basilar. Ahí tienes la arteria basilar. Y la arteria basilar se forma de qué ramas vas a tener a cada lado, dos arterias, que son las arterias vertebrales, y que van a formar el tronco basilar. ¿Ves? Entonces, lo que estás viendo acá es esta arteria, que es la arteria basilar. Está justo en sus surcos del mismo nombre. Acá podemos ver el vestíbulo coclear y bueno, el facial se ve apenas. Todo eso que ves ahí es parte del 7 y 8. Entonces vamos a conocerlo como 7 y 8, ¿no? Porque no se ve claramente la diferencia entre ambos. Pero ahí está saliendo el 7 y el 8, ¿ves? Acá se sigue viendo la arteria basilar porque todavía no hemos llegado a un corte inferior. Acuérdense que la basilar va a ir hasta justo en la transición entre bulbo y puente. Y de ahí para abajo ya vas a ver las arterias vertebrales. Ahí todavía se ve un poco mejor. Miren cómo el 7 y el 8 ingresan acá. Ese es el conducto auditivo interno. De ahí se dirige hacia el oído interno. ¿Ven? Esa es la dirección que van a tener sus fibras. Ahí nuevamente, pero aquí lo que vamos a ver ya más que todo es una transición hacia un corregidio y lo que vemos acá son los pares craneales inferiores. Eso que ves ahí más que todo vendrían a ser el 9, 10 y 11 que salen de arriba hacia abajo, por eso no se ve muy bien la delimitación entre los tres. Entonces ahí tenemos los pares craneales bajos como 9, 10 y 11, ¿de acuerdo? Ahí lo vamos a visualizar. Bien, ¿tienen acá hasta alguna duda, chicos? Todavía tenemos unos minutitos antes de terminar. Doctor, una consulta. Ajá. Cuando nos piden origen real, por ejemplo, del vago o bueno, de los nervios de los pares craneales, usted había mencionado como la localización específica, pero nuestro profesor nos mencionó con respecto al núcleo en vivo, el tracto solitario, ¿eso también o? Sí, eso cuenta, es que su origen real son los núcleos. Solamente que hay núcleos que tienen una localización muy específica, como te digo. Por ejemplo, los que más puedes ver tú son por ejemplo, uno de que lo hemos visto, ya hemos visto que en el colículo superior está el tercero. Hemos visto que el núcleo del cuarto está en el colículo inferior, o sea, a ese nivel está. Y el sexto está, por ejemplo, a nivel del colículo facial.
¿Ves? Entonces, los orígenes reales sí, son esos núcleos, son básicamente esos núcleos. El profesor está perfectamente bien, no es que está errado. Solamente que lo que yo te estoy hablando es la localización de estos núcleos. Pero su origen real son los mismos núcleos de los pares craneales. Pero como te digo, lo que yo quiero es que tú lo localices en el espacio, como yo te voy a decir, por ejemplo, ponte tú que tienes una isquemia en el mesencéfalo, ¿no? Y tienes una parálisis de todos los músculos extraoculares, salvo el oblicuo superior y el recto lateral. ¿Cuál es el par craneal? ¿Y dónde está su núcleo? ¿Entiendes? Ah, sí, sí, doctor. Gracias. Ya. Ah, listo. Listo, listo. Doctor, o sea, si por ejemplo piden origen real del trigemin, entonces poner sus 4 núcleos, más el de dónde sale cada uno exactamente. A eso se refiere. No, la pregunta podría ir orientada a en dónde se localiza, ¿no? ¿Cuál es su origen real? Podrías colocar todos los núcleos, pero la pregunta tendría que especificarla, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, origen real, si tú colocas protuberancia está bien, porque el núcleo principal del trigémino está en la protuberancia. Pero si yo te digo, mencióname todos los núcleos de él, o el origen real, todo su origen real, o todos sus núcleos, sí me tienes que mencionar bulborraquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Esos son sus orígenes, ¿no? Entonces, sí, siempre se te va a especificar. Ok, doctor. ¿No hay más preguntas, chicos? Ya, entonces, bien. A ver, Cruz Núñez. Doctor, a nivel de cada estructura, ya sea bulbo, puente o mesencéfalo, hay diferentes núcleos y de ahí sale el origen real de cada nervio. Correcto, exactamente, tal cual lo digo. Tal cual. Ok, Ujú. gracias. Ok, chicos, entonces, si no hay más dudas, vamos a finalizar la sesión ahí y ya nos veríamos en la parte práctica, pues si cada uno con sus profesores y los que tengan que ver clase conmigo, pues lo veremos en práctica. Estudien, repasen por favor, y ustedes saben que si necesitan ayuda con algo, por favor escríbanme. A los que no les he podido responder sobre la grabación de la clase, disculpen, es que me han llovido un montón de mensajes y no me he podido responder a todos, son un montón realmente de mensajes, mira que nada más somos 60, imagínense, y la grabación no la manejo yo, la maneja el doctor Chávez, a él le pueden consultar sobre la grabación para que les dé más alcance sobre cómo la pueden buscar y dónde pueden ver la grabación de la clase, ¿sí? Para que les pueda ayudar con ese tema. Y de resto, si quieres el PPT, si quieres algún libro bueno que te recomiende o algún recurso que necesites, escríbeme con confianza al correo y yo con mucho gusto te paso lo que necesites, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a quedar, muchachos. Ya, vayan entonces a aprovechar su domingo, descansen y estudien. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Doctor, buenos días. Hola. Disculpe, ¿cree que puedo mandar los PPTs de las prácticas que hemos estado, bueno, de la semana pasada y de esta? Claro, escríbeme al correo y te pongo el PPT de la semana pasada y esto, porque por acá no me deja compartir el PPT, si no, normal lo haría por acá. Ok, gracias. En el correo, ya, listo.